cual sea, pero que puede desligarse de lo que buscamos con la mediación y es acercar a nuestras poblaciones a la lectura, lectura autónoma, ¿cierto? La lectura autónoma del libro o del mundo mismo, para poder que se formen lectores críticos y que después regresen bajo su propia dictadura. Entonces presento la agenda. La agenda para estas 2 horas, vamos a tener el primer espacio que es contextualizar sobre las jornadas. Voy a contextualizar para que la gente que esté viéndonos a través de Facebook Live se pueda dar cuenta de cómo fue cada uno de los momentos que tuvieron estos maestros, estos mediadores de lectura en compañía en este viaje. Vamos a tener una cortinilla para un cambio de espacio. Esa cortinilla es un video sorpresa que les tengo. Ese video sorpresa es lo que alcanzamos con alguien maravilloso que se llama Sebastián Fernández Arias del Movimiento Cultural Malas Mañas. El video se terminó de exportar a las 2:48 de la madrugada. Entonces, con ellos, con este chico maravilloso, hicimos un video de lo que alcanzaba a llegarnos a tiempo, ¿cierto? De lo que nos llegaba como a tiempo, intentamos vincular las producciones suyas y van a ver ustedes este video que está en YouTube, que lo vamos a presentar y exportar desde YouTube para que ustedes puedan también apreciarlo. Lógico, evitamos sacar rostros, evitamos una cantidad de cosas para no generar ciertos irrespetos en este mundo de la virtualidad. El tercer espacio, vamos a hablar, perdón, el segundo espacio, vamos a tener algunas consideraciones conceptuales a propósito de algunos de los textos que nos hablan sobre las diferencias o semejanzas que puedan haber entre lo que es el mediador, lo que es el animador y lo que es el promotor de lectura. Y nos vamos a ir luego de este diálogo a una cortinilla, la continuidad del video, porque no voy a presentar el video de largo, sino que lo vamos a hacer en partes, para poder disfrutarlo más. Además es larguito, ¿no? Y por supuesto entraremos a un tercer espacio. Ese tercer espacio es una lectura dramática, La razón blindada, un texto de Arístides Vargas de Teatro Malayerba. Voy a presentar un fragmento, lo voy a presentar aquí, voy a intentar hacer una buena lectura del texto La razón blindada de Arístides Vargas, porque hacia allá va nuestra próxima semana. Nuestra próxima semana busca que ustedes encuentren los modos y puntos de articulación para poder que se logren ciertas inflexiones de la voz. Sé que muchos ya tienen logrado ese camino porque en los audios que nos enviaban se notaba que habían inflexiones de la voz, que habían unos dramatismos, que habían unos picos, que habían unas figuras cardiogramáticas de la voz que hacían y deshacían como en una cadencia que permitían ser mucho más delicado y delicioso el relato a la hora de la escucha. Y uno se podía sumergir allí y atraparse y dejarse navegar con las palabras que empezaban ustedes a generar. Entonces, eso me pareció maravilloso. Y vamos entonces a conocer los modos y puntos de articulación, las inflexiones de la voz, hacer como una referencia, pero eso lo hablaremos pues en la última parte. Luego viene la cortinilla nuevamente del video con el que vamos a cerrar el video y luego viene el cuarto espacio, que ahí es donde vamos a retroalimentar. Esa retroalimentación es las preguntas que ustedes van haciendo, las van rayando en papel, les pido el favor, para poder entablar un diálogo más extenso al final y ustedes puedan decir, tengo esta inquietud, esta sugerencia, deseo esta claridad, o quiero, profe, sugerirte esto o corregirte en esto. También estamos abiertos a eso. Nosotros no nos las sabemos todas, para nada. Estamos aprendiendo cada paso, cada momento yo aprendo de ustedes. No se imaginan la cantidad de cosas que me enseñaron con sus producciones. Aprendí de todo. Me di el recorrido por la violencia de este país. Me di el recorrido por unas raíces. Bueno, pero eso lo vamos hablando, ¿listo? Eso lo vamos hablando. Esos son los 4 espacios con esas 3 intervenciones de cortinillas para quienes están fuera y están dentro. Pero como yo soy escuelero, por eso hizo la agenda. Entonces la agenda todo el mundo dirá, ¡ay, tan cuadriculado! Sí, pero es que a veces también me pierdo hablando. Entonces necesito como unos momentos porque me pierdo y hablo y hablo. Y a veces uno de hablar tanto no dice nada. Entonces me pierdo, me pierdo. También tengo pastel. Aquí tengo precisamente un texto que escribí precisamente para poder dar la charla. Y aquí me está diciendo el texto, pilas, que ya tienes que emigrar a arrancar esta parte. Pero hay una notica que tengo resaltada que dice, pilas, como usted es escuelero,
para llamar a lista va a utilizar una clave. En estos momentos de la mediación, a través de la mediación de nuestras clases a través de la pantalla, nos sucede que todos los chicos están con la pantalla así negra. Entonces uno no alcanza a ver si está o no está, como llamaría esta serie Black Mirror, el espejo negro, ¿no? Usted apaga su celular y es un espejo negro. Entonces los chicos están ahí, pero uno no sabe si están. Y uno está dando su clase y se va en su clase o en su lectura y usted se pierde y bueno, preguntas. Preguntas. ¿Me están escuchando? ¿Ah? Entonces uno como con ese tipo de cosas y jugando con eso, claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Hay una clavecita. Voy a tener una clavecita. Y la clavecita es muy sencilla. Yo cuando vaya hablando, suelto una palabra clave. Y esa palabra clave, usted puede ir a apagar la cámara, irse a cocinar porque este seminario está justo antes del almuerzo. Usted puede apagar la cámara y llevarse así el celular y estar haciendo las otras cosas en la casa, porque también la movilidad y el movimiento es lo único verdaderamente eterno. Por más que estemos quietos, algo dentro de nosotros se mueve. Entonces, lo único verdaderamente eterno es el movimiento, pero hay que estar moviéndonos. Entonces, si tienen que mover y apagar la cámara, no importa, lo pueden hacer, pero cuando yo diga la palabra Filemón, que es el nombre, es un nombre, Filemón, ustedes colocan el nombre en el chat. Entonces ahí me doy cuenta de que sí me están acompañando y me doy cuenta de que están metidos y que la pantalla no está solo en negro. Bueno, con mis estudiantes utilizo otro tipo de palabras. Utilizo Shakespeare o Medusa o el título de un poema de Jaime Sabines, Abandonados, o uno de Gioconda Belli, y utilizo el título de un poema, y entonces lanzo eso y los pelados están conectados, entonces me escriben el nombre. Entonces, por ahí derecho, intento que esté la receptividad, porque a veces están en pantalla, pero están también husmeando Facebook u otras cosas que les permite este hipertexto de la red, pero no les digo que no, háganlo, pero lo pueden lograr porque ellos tienen unas inteligencias múltiples. Yo, por ejemplo, no soy capaz y ya me extendí en tiempo. Así que arranquemos. Primer espacio. Este primer espacio, entonces, viene a ser como un resumen de las jornadas. Ese resumen de las jornadas lo tenemos nosotros, que vivimos o padecimos este momento. Y lo disfrutamos. La mediación a la lectura y la escritura desde los rastros dejados por la huella anémica y su transformación en relato. ¿Qué es la huella anémica? Era la pregunta. La huella anémica tiene relación con la memoria. Y lo habló Sigmund Freud y lo hablaron los psicoanalistas. Y hay una especie de inteligencias múltiples. Yo, por ejemplo, no soy capaz y ya me estoy mintiendo. Así que arranquemos. Primer espacio. Se me fue, perdón, estaba yo por aquí. Espacio, y entonces viene a ser como un resumen de las jornadas. Ese resumen de las jornadas lo tengo. Ah, perdón, me fui, ¿sí ve? Se me cortó la señal. Es que otra de las razones que tengo es que vivo hacia las afueras de la ciudad y la señal se me corta. Bueno, vamos a ver. Ya volvió la señal, ya estamos acá, estoy acá. Listo, entonces en ese eco, entonces volvemos. Entonces habíamos hablado o estábamos intentando abordar nuestras jornadas de cómo se habían movido dentro de todos estos días. Y era responder lo que es el significado o el concepto de huella anémica. ¿Qué es eso? De lo que han hablado muchos estudiosos del psicoanálisis, incluido, por supuesto, quien está incluido allí es el maravilloso Sigmund Freud. Y de todo ese tipo de cosas, perdón, ahora sí pregunto, ¿tengo audio? Porque yo no tengo retorno. Sí hay audio. Sí. Se le escucha bien, profe. Antes de continuar, Mario, una cosa chiquitica, le voy a pedir el favor a las personas que estén pendientes de su micrófono, que esté silenciado siempre si no van a intervenir, que la interferencia de hace un momento fue una persona que tenía encendido el micrófono y se estaba escuchando lo que estaba, el sonido ambiente de esa persona. Entonces, ok. Continúe, gracias. Gracias, Big. Bueno, entonces, ¿qué era eso de la huella anémica? ¿No? Y la huella anémica es ese trazo que ha dejado en nosotros
la memoria, un objeto que se ha convertido en memoria, pero también que está en olvido, la huella de eso otro. Pero ¿qué es eso otro? Eso otro es una pintura, eso otro es un objeto, eso otro es una cicatriz que tenemos allí, es un tatuaje, eso tiene un relato oculto. Entonces la idea de este módulo era dividirlo en dos momentos, y esos dos momentos se prefiguraron entonces para que lo viviésemos en 2 semanas. Este segundo módulo se divide en 2 momentos. En la primera semana íbamos a coger o cogimos ese constructo de lo que es la huella anémica y empezamos a trazar dispositivos posibles para que desde la lectura de este dispositivo surgiese un relato, y desde ese relato pudiésemos entrar al mundo de la escritura, pudiésemos llegar al mundo de la lectura de un libro. Porque ya estamos haciendo una primera lectura sensorial, una primera lectura evocativa, una primera lectura que se hace con todo el cuerpo, porque es clarísimo, no solo se leen libros, también se lee todo lo que está a nuestro alrededor, el mundo entero. Habitar el mundo, lo habla Michel Petit claramente, que es uno de los textos que está por allí referenciado, ¿sí? Entonces, todo esto está en un juego, y todo este juego que se dio durante la semana se proponía en varios días. 5 días fueron los que empezaron como a hacerse y sacar dispositivos de esos 5 días. Y en esos dispositivos, pues siempre teníamos la huella anémica, ¿verdad? Huella anémica. Y el primer día fue, bueno, pero antes de abordar la huella anémica, hay que empezar a navegar por nosotros mismos. Hay que reconocernos nosotros mismos. Hay que saber cómo es nuestra disposición del cuerpo. Hay que tener en cuenta los ciclos de la luna, ¿sí? Recordemos los ciclos lunares. Hay unos ciclos lunares muy interesantes. Y esos ciclos lunares no solo lo viven las mujeres, los hombres también. Mis estudiantes a veces se asemejan a la luna. Entonces yo sé cuando uno de mis chicos está más cercano, como en cuarto creciente, y yo digo, voy a recibir más mensajes de este chico. Y efectivamente mi estudiante me escribe más y está más deprimido. Y luego las niñas y los niños. Entonces, la luna tiene una relación directa con nuestro ser. Incluso muchas mujeres se cortan el cabello en cierto momento de la luna para que no les dé horquilla. Entonces, es escuchar nuestro cuerpo, es saber de nuestro cuerpo y es disponernos de una forma sensocorporal. El término y el concepto no es mío, eso es de Cecilia Monte, una argentina que tiene 30 años y tiene un tratado impresionante que funde el Feldenkrais, que es una técnica similar al yoga, con el yoga inbound y con otras técnicas de relajación y de entrega sensocorporal y un reconocimiento a la mujer impresionante. Entonces Cecilia Monte habla de la disposición sensocorporal. Y esta disposición sensocorporal pues tenía que estar dentro de este seminario, porque hay que disponer nuestro sistema sensorial, nuestro cuerpo, y leer nuestro cuerpo. Pero bueno, ¿cómo lo anclamos? Y había un anclaje y era una brújula. Fabriquemos una brújula casera con un vaso, una taza de cristal o de cerámica. En ella depositamos un alfiler, y el alfiler magnéticamente, la punta va a mirar al norte y allá va a estar el norte, pero a nosotros no nos interesa el norte porque desde los años 70 nos han vendido el norte como lo último en Guaracha. No, a mí me interesa más el sur, ¿sí? Que dicen que el sur, incluso en Ushuaia hay un letrero grande que dice el sur, fin del mundo, comienzo de todo. Una cosa maravillosa. Pero en este caso nos interesaba era como a la derecha. A la derecha está Filemón, ¿no? Allí está. Entonces, como a la derecha está Filemón, en ese momento estaba el sol. Y ese sol, muchas gracias, y ese sol que estaba allí, pues era el que buscábamos para empezar a generar una relación solar. Además, hace poco estábamos en el Inti Raymi, estábamos danzando al dios sol, al dios Inti, y estaba la relación del sol a través de la brújula. ¿Qué pasó con esa brújula? El peso del agua le ganó a muchos alfileres. Esos alfileres iban para el fondo, agujas que no flotaban, y ay, no, pero ¿cómo así? Habían caras, mira, fotografías que me enviaban mirando como, eso no funcionó. Habían mensajes que me llegan y me decían, si con esto me voy a salvar, estoy perdida. Entonces, claro, tenían toda la razón, pues cómo se iban a salvar, se iban a perder, porque no había una dinámica allí. Pero, y ahí viene y aparece un señor que se llama Michel Serres, un filósofo. Y Michel Serres dice claramente que hay 3 cosas que a nosotros como seres humanos nos diferencian entre las generaciones. Y una de ellas, precisamente,
es la cercanía que se tiene o la distancia que se tiene entre generaciones, porque los pelados de hoy no se comunican de la misma forma, no habitan el mismo espacio. El pelado puede estar acá, pero su cabeza está en otro lado. Igual a nosotros nos despertaban con el tizazo, pero está en otro lado. Y el pelado no ha ido digamos el pelado, pero no discriminemos, hay muchos que discriminan, no enlatemos, que valga como ejemplo y contexto. No han ido y no han arado la tierra, pero saben cómo nace un marsupial. ¿Y cómo nace? Pues claro, ¿y cómo se dan cuenta? A través del Black Mirror, del espejo negro. Simplemente le dan. Entonces Michel Serres dice, el conocimiento está en todas partes. Simplemente es poder estar conectado a la red. Bueno, entonces una chica, claro, me dijo, profe, mira, no funcionó, pero me fui y busqué y encontré la fórmula para verdaderamente hacer la brújula. Lo logró, una hoja de papel, la colocó en el agua, encima la aguja, magnetizó la aguja en casa. Yo simplemente abrí la puerta. A mí me dio resultado con el alfiler cabezón. A ella no le dio ese resultado con el mismo alfiler cabezón. Entonces, bueno, lo logró y ahí estuvo nuestro primer día, mirando el sol y disponiendo nuestro cuerpo y nuestros sentidos a esa dinámica sensocorporal de la que habla Cecilia Monte. Y ese fue nuestro primer día. Y ahí gravitó nuestro primer día. La invitación o reflexión del primer día, pues es ir un poco más allá y nos lo deja en esta enseñanza Caterine, que me escribe y me dice, profe, no es así, pero por aquí encontré esta salida. Agradecimientos a ella, claro que sí. Y muchos otros, ¿cierto? De ustedes que compartieron su experiencia. Luego nos fuimos para el día 2 y en el día 2 era inquietar al más antiguo de la casa. Y claro, esto es muy delicado porque se tocan fibras muy íntimas de la familia. Hay que tener un tacto también a la hora de ingresar a la memoria de alguien, porque como lo dice Buenaventura de Sousa, hay dos tipos de gente, el que quiere recordar y el que quiere olvidar. Y hay gente que no quiere recordar. Entonces hay que tener un hilo muy sutil para poder ingresar en esa memoria del otro. Hay cosas que gente de la guerra que no quiere recordar. Hay gente que estuvo en desplazamientos que no quiere más recordar ese tipo de situaciones que vivió, que padeció. No le parecen cómodas, le parecen tortuosas. Y eso se respeta. Y claramente lo dice, ¿cierto? Y claramente lo expone varios estudiosos al respecto, entre esos Marroyer, que fue el último libro que les compartí, Las formas del olvido. Y precisamente allí eran las preguntas, pero eran las preguntas más por saber dónde está el origen y la raíz. Porque el origen seguramente llegó aquí en barco, o seguramente ya estaba aquí antes de la invasión, la colonización, antes de que la espada tajo y destajo aniquilara una cantidad de seres que ya habitaban estos territorios. Entonces, apelar a el origen y la raíz. La raíz es donde ya estás. Muchos tienen un origen en el eje cafetero, pero su raíz está en Bogotá. Y allá están ellos, en Bogotá. Y la magia era apelar a esa huella anímica, la voz del más viejo, pero llevar la escena a través de sombras chinescas. Ay, pero es que yo de técnica de sombra chinesca no sé cuándo nace eso es de China, de Japón, eso es de por allá de Oriente, eso lo hacían con qué, con la piel era la piel del búfalo que utilizaban como silueta para poder ellos transmitir desde la hoguera algún mensaje. No, pero es que pero no, hubo una aventura y recibí unas historias maravillosas, con efectos, incluso habían unas que hacían efectos. Me contaron la historia del río Sinú. Una cosa que yo era encantado. La historia de una abuela que viaja y logra, y muere, pero logra regresar. Y le cede la voz a una de la familia para que termine las cosas que tenía empezado. Eso es mágico realismo. Yo pensaba inmediatamente en Prudencio Aguilar cuando visita en el patio de los Buen Día y habla. Eso es Pedro Páramo. Esa es la literatura latinoamericana. Sí, ahí está José Mármol, el brasilero. Bueno, hay una cantidad que uno podría citar allí, pero esto no se trata tampoco de un recetario esta es la receta 1 para que usted haga esto, esta es la receta 2 para que haga esto, y esta es la receta para que este sea el libro. No, eso está dentro de sus propias vocaciones, dentro de su propio criterio de formación. Y allí también me invitaron a leer una cantidad de cosas.
claro, yo trabajando y bueno, listo. Por fortuna trabajo en el INEM Felipe Pérez y los coordinadores son una maravilla. Entonces me comprenden y me llaman y me dicen, tranquilo, Mario, fresco, entrégueme el taller y después sigue trabajando. No, mentiras, eso es una cuña muy bella al colegio porque aprecio mucho la institución. El micrófono, Víctor, ¿está hablando? Sí. Ah, no, estaba hablando por celular. Listo. Entonces, ese fue nuestro segundo día y nos lanzamos en la aventura de realizar sombras chinescas a través de encontrar los orígenes y las raíces. ¿Cuál es tu origen, abuelito? Mi origen. Hombre, yo llegué aquí en barco. Lo único que recuerdo era que yo vendía telas. Bueno, mi bisabuelo vendía telas. Yo era niño, aprendí la lengua de acá, el modismo y la voz. Se me pegó esa especie de judío zafardo que traía. El judío zafardo sería como una especie de turco, un gran vendedor. Así fue que nosotros levantamos empresa, pelado. Pero mi raíz quedaba anclada en Chinchiná. Ahí, justo ahí, yo eché raíces. Todas las telas que traíamos en el barco, mi bisabuelo las vendió. Y lo que hizo fue que compró una parcela y sembró café. Pero traía café arábigo, que era el mejor de los cafés. Ahora ya con ese caturro de hoy en día eso no sirve para nada. El sabor es demasiado ácido y no tiene ese dulce encanto del arábigo. El Variedad Colombia también era muy buen café, recuerdo. Y empezaban a soltarse en unos relatos maravillosos que encontraban en la familia. Y allí más de uno me escribían las conclusiones. Gracias, permití encontrarme en la familia desde este encierro. Gracias a mí, ¿no? Gracias a que su criterio de formación dijo, vamos a hacer esto. Y no necesitamos hacer la gran sombra chinesca, sino saber de la historia, saber del origen, de la raíz, como relato que después me permití ir allá. La huella anémica como pregunta a la voz del más viejo por el origen y la raíz. Luego se nos vino el tercer día. Y el tercer día era una instalación de objetos, visitar los objetos de la casa. Tengo que confesar que este tipo de ejercicios que yo propongo también se los propongo a mis estudiantes donde doy clase y también me encuentro cosas maravillosas. Unos los hacen, otros no. Los más pillos se van y se meten a la habitación de la hermanita y le sacan lo que más quiere, y sacan otras cosas, las llevan al comedor de la casa y justo cuando están en la cena se sientan, lanzan todo y dicen, bueno, y la hermanita, pues claro, profe, mi hermanita voló en el caspero, eso se puso pero brava. Claro, es que le saqué el diario que ella tiene escondido, pero me contó una cantidad de cosas, yo no se lo leí. Bueno, la verdad sí, un poquito. Bueno, y entran ya pues en otras dinámicas, pero era encontrar unos objetos y a través de ese objeto preguntarle por qué era valioso ese objeto. Porque hay objetos a veces que nos visten, ¿cierto? Y que tienen unos significados y que están allí para nosotros. Incluso en esos objetos podríamos hablar de lo que hablaba hace poco con los chicos de Anita, Ana y Juan Eduardo, que ellos son de Materile. Hay un reconocimiento impresionante para ellos y todo su trabajo de lectura y su taller literario aquí en la ciudad de Pereira. Y ellos me decían, no, es que Mario, ¿cómo así? ¿Cómo aquel libro? Es que también se leen otras cosas. Sí, yo lo reconozco. Y el reconocimiento es público, ¿cierto? Y el debate se lo llevan ustedes, lo ganan. Vamos hacia el libro, sí, pero no solo se leen libros. Y que eso quede claro, ¿sí? Las mochilas, en sus tejidos hay una historia, hay algo que cuenta. Nuestros emberas en sus tejidos también encuentran una especie de narrar historias. Pero eso viene desde los pictogramas y eso viene de atrás y nuestras culturas ancestrales que están acá, que son los hermanos mayores, han trazado esa escritura allí en los objetos. Y nosotros también a veces nos apoderamos, a mí me gusta mucho este. Entonces yo me apodero de este y este es el, porque además es largo. Entonces me cabe mucho café. Yo digo, aquí me cabe más café. Me tomo un buen café. Y ahí hay una historia, pero no solo porque es café, sino porque una vez por allá visité el Carmen del Viboral y esta tacita, este mug, no lo querían, que porque era como muy feito. Y entonces yo dije, no, ¿cómo? Venga, ¿y por qué? Y me hablé con la señora y la señora me contó un relato que no les voy a contar. Y yo le dije, ay, ¿sabe qué? Yo ya no quiero que usted me lo venda, regálemelo. Y le hice una compra de otras cosas y resulta que en la caja, y no me lo regaló, pero en la caja, cuando yo abrí la caja al llegar a la casa, estaba este. Y yo, ¡oh, oh, oh! Bingo, porque están cargados. Entonces habían unas cosas maravillosas que ustedes transmitían, habían unos objetos que contaban. Había otra cosa, me pareció
Antes hay que reconocer, hay una actriz aquí, una mujer actriz aquí, muy sutil, una mujer maravillosa que admiro y aprecio mucho. Y esta mujer en las sombras me presentó los reflejos. No hizo un trabajo de sombras, sino de reflejos. Impresionante. Me invocaba a mí otras cosas. Y en la parte de la instalación, me hizo una instalación diferente. No me hizo instalación de objetos, pero con una valiosidad impresionante. Y ahí empezaba el primer ejercicio de escritura. Y recordaba, claro está, la instalación de Marcel Duchamp, que se llama La Fuente, ¿sí? La Fuente de Marcel Duchamp, recordaba esta instalación, recordaba el movimiento dadaísta, ¿sí? Tristan Tzara y Boll, estos que también estuvieron haciendo instalaciones. ¿Para qué una instalación de objetos? Pues hombre, primero, yo tengo mi espacio donde doy clase, lo tengo instalado. Tengo la fortuna de poder instalar un pequeño espacio para poder hacer mis dinámicas con los estudiantes. Y esa instalación permite otro aire, permite algo. Cuando usted llega a la biblioteca, que ahorita Carlos Vicente Sánchez está en la biblioteca y aquí hay un equipo maravilloso que acompaña a Carlos Vicente Sánchez en la biblioteca de la ciudad de Pereira, Ramón Correa Mejía, están haciendo unas instalaciones de unos rincones maravillosos. Claro, eso lo habla María Montessori, lo hablan desde la pedagogía, las corrientes activas, los nichos de acuerdos, este nicho para esto, este nicho para aquello. Y allí estos lugares decorados permiten que ellos se acerquen a cierto tipo de objetos que les permiten a ellos reconocerse y generar una identidad, porque allí anclado hay un relato. Allí hay un relato. Y ese relato me permite a mí, en este caso del ejercicio que hicimos, que ellos generaran escritura. Entonces ustedes escribieron sobre sus objetos. Cosas maravillosas. Ustedes escribían. Y boleaban papel ahí, esos, mejor dicho, unos relatos más largos, otros más cortos. Me llevaron a conocer sobre la guaquería. Y eso no es nada. Cuando la persona ve la vasija, eso fue un vaso comunicante impresionante. La persona llega a la casa, el relato es más o menos escueto, de forma escueta. El relato llega, el tipo está escarbando como debajo de un piso, un terraplén, y cuando logra mirar la vasija, rasga la vasija, y cuando rasca la vasija por dentro, hay unas texturas que lo llevan inmediatamente a conocer el ritual. Y al tocarlo es como si se transportara a la huella anémica de ese personaje que estaba tocando la vasija y que estaba viendo un ritual y estaba participando de ese ritual hasta que alguien lo despierta tocándole el hombro. Yo digo, esto es un cuento, este relato es un cuento y fue y se dio en la escritura. Y ahí nos vimos en la escritura y la escritura permitió ese recorrido desde el objeto, pero llegó de relato y luego de escritura. Y así fue como luego pasamos a el día 4. El día 4, pues claro, en el día 4 estaba el cuadro de Filemón, ¿sí? Bueno, muy bien, ahí van, incluso hasta de Facebook van subiendo, como que escriben desde Facebook también, dice, ay ya, este man es escuelero, llamó a lista. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahí también yo me hago mi pausa. Entonces, claro, allí en el 4 estaba la balsa de la medusa de Teodor Guérico. Recordemos, la balsa de la medusa de Teodor Guérico. Teodor Guérico, porque aquí hay una profesora de francés además. ¿Qué es la balsa de la medusa sino un cuadro que nos puede hacer una analogía con nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra balsa en la cual gravitamos y viajamos todos los días? Ellos viajaban en la balsa, en el mar. Ellos iban en la fragata La Medusa. La fragata La Medusa tiene su historia detrás. La fragata La Medusa era aquella fragata que viajaba de Francia a Senegal, al puerto de San Luis. Pero, claro, la monarquía de Luis XVIII se había apoderado de Francia en esa época. Y actos de corrupción e ilícitos se vieron a diestra y siniestra. Incluso ese relato lo cuenta muy bien Ana González. Sí, ella nos cuenta también eso y nos invita a ese momento histórico donde la fragata había sido, en la fragata el capitán había sido elegido. El
250 personas. ¿Qué hacemos con el resto? Ah, bueno, habían muerto 3. Habían quedado 147 restantes, más o menos. ¿Qué podemos hacer con estas personas? Pues hagamos una balsa. Hicieron la balsa de la Medusa de 20 metros y se apilonaron 147. Pero aquí hay un dato más preciso. Y es que de los 147, una era una mujer. Una mujer. 146. Las relaciones y analogías con la época actual, la sociedad nuestra, patriarcal, pues podrían estar aquí divinamente, y tenemos a la maestra Albanuri, que es experta en este tipo de temas y de líderes y que nos puede ilustrar claramente sobre unos supuestos que pueden haber allí también marcados. Pero continuemos. 147, una mujer. Solo había vino. Saucisson, un poco de saucisson como para matar, chorizo por ahí. Chorizo francés, quizás un fromage, le fromage, c'est bon le fromage de France, un pequeño trozo de queso. Y ya, en 13 días, unos y otros se aniquilaron. 13 días. ¿Por qué? Porque cuando los botes los iban arrastrando, los botes donde iban los gobernadores y donde iban todas las personas importantes de la Francia de la época, de Luis XVIII, dijeron, los botes no continúan. Soltemos las amarras y nos quedamos calladitos. Y soltaron las amarras y la balsa quedó a la deriva. Y los botes salvaron a 250 personas que eran muy importantes dentro de la época. Esa balsa continúa sobre el desazón. Y va allí la balsa de la Medusa, dándose tumbos, ebrios, con el sol, calcinados, sedientos, sin poder tomar agua. En esa balsa, que puede ser nuestro computador o nuestro celular. Se está dando clase, tiene sed y no puede ir a tomarse un poquito de agua. Porque este mundo digital, claro, la metáfora también. Es nuestra sociedad, esa balsa es nuestra sociedad. Ya lo dice Marjorie claramente, el encierro. Ella tiene un tratado ahí desde... Y su casa también, la casa de nosotros, la balsa donde navegamos en estos momentos de la virtualidad. Y ahí va la balsa de la Medusa. Sobreviven algunos. ¿Qué tenían que hacer ese día? Cosas maravillosas, grabar un audio. Pero el audio no solo se grababa así porque sí, no, asumían la postura de una de esas personas e imaginaban de esa persona su huella anémica, su recuerdo, su memoria, su momento. Pero lo hacían desde algo que era la tensegridad. Ah, profe, esa palabra tensegridad no estaba allí. Sí, la tensegridad es de Castaneda, Carlos Castaneda. Él trabaja los pases mágicos de la tensegridad que le enseñó un chamán. Son 23 pases mágicos, aunque hay más pases mágicos de la tensegridad. Y era asumir una postura de uno de los personajes que está allí en esta balsa, y después de pasar 5 minutos en esta postura y agotarse un poco dentro de esta postura asumida, pues soltarse en un relato de lo que podía decir, y llegaron unos audios maravillosos. Andrés se suelta con una cosa impresionante. Se suelta con... Hay una frase que me marcó mucho en sangre, nieve de sangre. Nieve roja, la nieve roja. No quiero quedar en la nieve roja, no quiero ser la Magdalena. Bueno, una cosa. Y otros que lanzaron todos los audios, por supuesto. Una capacidad. Y, gran lotería para este señor que leía cada una de sus producciones, era que había relato, pero ese relato también fue escrito. Entonces fue creación, imaginación, despertar de la creatividad, pensarlo, escribirlo y luego escribirlo, narrarlo nuevamente. Y ustedes hicieron todo ese camino. Hicieron el camino del día 1 en su disposición sensocorporal, se fueron para el día 2, trazaron el día 3 y llegaron al día 4 y lanzaron este proceso. Y salieron unos audios maravillosos. El audio de Frida también, encantador. Y lanzaban unas potencias de relato que fácilmente dentro de nuestras comunidades pueden generar un llamado a vamos a leer ese cuadro. Puedes llamar a continuar escribiendo este tipo de cosas. Al igual que las otras. En las conclusiones me decían, uy, fue muy chévere este tipo de escritura, me encantó mucho. Y escritura sobre mi vida. Claro, por ahí hay un dispositivo que se llama, el dispositivo se llama autobiografías lectoras.
Entonces uno escribe la autobiografía del lector, entonces uno le pone a los estudiantes, escríbame su autobiografía del lector, ¿usted cómo llegó al libro? O ¿usted cómo llegó a leer la primera cosa? Hay autobiografías de personas que cuentan que era que el abuelo lo llevaba al patio de la casa a leer la escritura de los babosas. Y le decía, mire, vea, si usted logra, mire nada más, si usted logra descubrir lo que dice ahí, la babosa, lo que acabo de escribir, usted encuentra la fórmula secreta para salvar el mundo, mijo. ¿Cómo? Y así fue que este personaje llegó a los libros, a la lectura, de allí, a partir de la lectura de una especie de velo de escritura, digamos así, que dejan las babosas al pasar. Un enriquecimiento impresionante. Entonces, la autobiografía lectora. Pero ahí están estos 4 momentos donde encontramos 3 dispositivos que parten de la huella anémica. Orígenes, raíces, sombra chinesca, instalación de objetos, lectura de pintura, y por supuesto, esa lectura de pintura nos remite a nosotros a lo que es la lectura de las pinturas, el relato, la escritura y la narración con un audio. Además que dentro de la virtualidad, bueno, ¿qué evidencia me trazo? Porque cuando uno está en el salón de clase o cuando este seminario es presencial, pues uno le dice, listo, escríbalo y pase aquí y nárrelo. Bueno, pero aquí, ¿qué nos damos para poder también jugar con los transmedias? Porque los transmedias están aquí y nuestros estudiantes tienen unas capacidades, unas habilidades que ahorita convocan a ser competencias. Si educamos pues por competencia en este sistema que hay que deconstruir, que claramente lo dice Frida en la conclusión, hay que construir una cantidad de cosas de este sistema obligatorio que nos dice y nos dictamina que tenemos que escribir o hacer esto y esto. Bueno, ya vamos llegando al final de este primer recuento y es el día 5. Y en el día 5, la idea era poder recogerlo todo y encontré una respuesta en el cine. El cine me ha entregado la mayor cantidad de respuestas. Y el cine ha permitido que sea la comunión. Y ha sido una comunión que es como si fuera la comunión con el sol. Porque cuando uno mira el sol lo irradia. Y cuando uno mira la pantalla en el cine, también. No voy a sentenciar. Es que hay gente que ve películas muy mal. Yo no soy y no tengo el criterio para decir qué es bueno y qué es malo. Yo creo que hay que mirar, ver, disfrutar y algo habrá. Pero yo no puedo criticar antes de conocer. Yo no puedo levantar un juicio, eso es juzgar. No, yo puedo levantar una crítica con un argumento. Y ahí vamos. Se nos vino la película Poder y Gloria de Pedro Almodóvar. Dolor y gloria. Gracias, sí, tenía yo ahí poder, porque Dolor y Gloria, gracias por la corrección. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, y aquí nos cuentan la vida de Salvador. Y ahí en la vida de Salvador está todo vinculado. ¿Recuerdan la escena cuando él recupera la acuarela que le pintó este albañil mientras él estaba bajo el sol? Es una pintura que lo lleva a contar una historia maravillosa. Ahí está la balsa de la Medusa. ¿Recuerdan el rosario cuando él está hablando con la madre? Y él está hablando con la madre sobre el rosario y la mamá empieza a contar una historia. Ahí está el objeto. ¿Recuerdan cuando él está en la piscina intentando calmar sus dolencias? Ahí está lo sensocorporal. Bueno, ¿recuerdan cuando también hace uso de otro tipo de sustancias para aliviar su sensocorporalidad? Pues bueno, ahí los dejo a su criterio, ¿es cierto? A su criterio les dejo ese alivio sensocorporal. Ahí está. Y ahí lo muestran. Y él a través del cine nos cuenta todo esto. Y allí se recorre. Y la última evidencia era pues efectivamente una conclusión. Y era eso lo que yo les había propuesto desde esta experiencia, este recorrido que tengo como mediador cultural. Era eso lo que era la invitación. A quienes asumieron esa invitación con tanto juicio porque pelearon contra el tiempo, la adversidad. A mí me llegaban incluso momentos que me enviaban mensajes a la 1:30 de la mañana, porque todo el día había estado full camellando la persona. O a las 11, no importaba. Maestra, a ver. Maravilloso, qué rico. Claro, también había una voz que me decía, eso que ustedes no pueden escuchar. Pero bueno, era como esa la magia que nos convocaba en estas jornadas, en estos días que estuvieron pasando y ya se nos dio 1 hora, ya imagínate, yo me iba a ir es que con 30 minutos. Se nos fue 1 hora hablando de esto. Esos fueron los momentos que tuvimos. Vamos a hacer el corte porque este video es
de lo que alcanzamos a reunir, el chico nuevamente, gracias a Movimiento Cultural Malas Mañas, a Sebastián Fernández Arias, que hizo la edición y que nos quedamos hasta tarde ahí revisando cositas. No están todos los productos de ustedes porque quedaría un video como de 2 horas. Mejor para mí, no doy la charla, sino que ustedes se ven, que es más importante ver lo que ustedes han logrado. Lo vamos a presentar 8 minutos 46 segundos primero, mientras yo me adecuo para el siguiente espacio. Y luego de ello, pues continuamos con la charla. Y mientras eso, voy a corregir aquí que el computador se le fue el audio, entonces no los escucho, ni me escucho yo. Entonces, Víctor, podemos compartir la pantalla. Les pedimos a todos cerrar micrófono y cerrar cámara y disfrutar. A todos los que están al otro lado en Face, bienvenidos. Por favor, para poder dar inicio con el video y que no se nos vaya a cortar, todas las personas que están en Zoom apaguen su micrófono y su cámara durante la reproducción del video. Muchas gracias. Pero con diferentes tal vez mañana me levanto. Días lluviosos del siglo XX. Entonces, empezamos, miramos, observamos y detallamos. Tal vez la esencia humana no cambia, tal vez es la misma, pero con diferentes prejuicios. Tal vez mañana me levante y esté encerrada en mi mundo como una vez estuvo mi bisabuelo. Tal vez, solo tal vez, algunas personas del siglo XXI sean como él. Un hombre viejo que mantenía con su sombrero y una escopeta. Un hombre que vivía atormentado por las nuevas ideas a las que estaba enfrentado. Un hombre que consiguió todas sus tierras cercándolas. Un hombre que no se acostumbraba a la idea de que la tierra no era suya. Que si en una ocasión la había arrebatado, pues simplemente se había convertido en el nuevo ocupante temporal. Un hombre que nunca escuchaba. Y lo único que hacía era apartarse de su entorno, de la sed de soluciones y sensibilidad que éste exigía. Tal vez algunas personas del siglo XXI sean ese en el que se encontraba un hombre viejo, ignorando a su señora y a su hija, sin desear hablar, encerrado en sí mismo. Un hombre viejo que se encontraba limpiando una escopeta, repitiendo en su cabeza esa única acción. Limpia, limpia, limpia. Hasta que su propia escopeta, la cual siempre lo había acompañado en sus años de vejez, lo sentenció, lo castigó o lo premió. Le quitó la obligación de hablar, de mover la lengua. Mi bisabuelo se volvió la mandíbula con una bala mientras limpiaba una escopeta, que es esa ignorancia que hoy nos proporcionan los medios. Una bala, que es la idea de inmortalidad, la idea de que nada nos puede afectar, y un pensamiento, una acción que le hacía caso a todo lo que está en la vida.
hombres viejos que vuelva la mano. Los viajes de la abuela. Mi abuela era una mujer muy trabajadora. Siempre buscaba la manera de trabajar para alimentar a sus 8 hijos. A ella le gustaba mucho viajar. Por eso iba a diferentes lugares realizando negocios. Y cuando llegaba a casa tenía como mantener a toda su familia. Un día la abuela no pudo realizar más viajes. Pero la abuela se las ingenió un día y regresó de más allá, porque tenía muchos negocios que resolver, por lo que a través de mi tía, quien era la única quien podía verla, pidió ayuda para solucionar y cerrar todo lo que había dejado en conclusión. Por 9 días seguía realizando los viajes desde más allá, hasta que todo estuviera listo y después no realizó más viajes. Equipaje del alma. Tenía 7 años cuando iniciaba mis estudios en la escuela de la Vereda La Tibia en Montevideo. Allí permanecía todo el día, pero al caer la tarde regresaba a casa a vivir los momentos más felices junto a mis padres y hermana menor. Durante la merienda, papá solía contar historias divertidas sobre sus cerdos, sus patos y sus gallinas. Y a veces, solo a veces, sus ojos azules se llenaban de lágrimas al recordar cómo los vándalos, como él los llamaba, habían asesinado. Pero ninguna noche fue tan triste como la del 22 de octubre de 1962, cuando una mano misteriosa introdujo bajo la puerta una nota. Luego mis padres se reunieron en privado, dijeron que tomáramos todo, que teníamos 24 horas para vivir. Y corrimos a la luz de una lámpara de gasolina hasta llegar al pueblo, y allí nos instalamos. Sin embargo, padre no soportó el dolor y murió. Mi madre enloqueció. Y yo entendí que la guerra se lleva en el alma y huí a Palmira, a Cali, a Pereira, a Estados Unidos, a España. Y ahora, a la trasnochadora en Morena, solo quiero ver la quietud de mis pies, manos juntarse con tranquilidad para dar a María Auxiliadora. Pedir que nunca más una nota me basta. Una sinfonía interminable. Cuenta mi abuela, una mujer sabia y llena de historias, que su niñez en el campo fue lo mejor que pudo tener en su vida. Le encantaba escuchar el canto del gallo al despertar. Los mugidos de la vaca cuando la ordeñaban. Las aves con sus cantos incesantes. El sonido del agua del arroyo que le brindaba calma y paz. Los acordes constantes de los grillos que dibujaban una atmósfera sonora y la carrera vaga y loca de los caballos. Pero un día, en el año 1942, durante la Guerra Mundial, cuando ya se había expulsado a los ciudadanos del eje de las costas del país y las riberas del río Magdalena, don Gregorio Rodríguez, su padre, le dijo: hijo, enfoca tus cosas, debemos migrar a la gran ciudad, aquí no estamos seguros. Y fue así como mi abuela tuvo que cambiar aquellos paisajes sonoros naturales por el caos de una gran ciudad, donde era imposible distinguir el sonido de
veloz. Hasta la lluvia sonaba diferente. Era un lamento prolongado y un ruido lejano. Pero finalmente, después de muchos años, logró regresar al paraíso que la guerra le había arrebatado. Muy bien, ese es precisamente el momento donde agradezco las creaciones de cada uno de ustedes. Faltaron muchas, pero era muy difícil poder condensarlo todo en un video. Además que cuando uno lanza estos videos a través de Facebook, la gente empieza a migrar. Entonces migran todos, migran todos. Incluso migramos dentro de esto. Entonces, para continuar con este segundo espacio, que lo voy a hacer breve, no me voy a tener en todos los textos, eso queda a criterio de cada uno de nosotros de formación. Los textos se pueden compartir, si alguien los quiere, nos escribe y con mucho gusto yo le comparto esos textos, ¿cierto? Pero no todo, porque había que estar dentro del seminario, ¿no? Y hay que darle los créditos a la Corporación CLEIS, que abre este tipo de espacios de formación dentro de la ciudad de Pereira para Pereira no solamente, sino para Colombia y también para quien quiera vincularse. Entonces vámonos con este segundo espacio, vamos con Filemón, ¿no? Y allí vamos viendo que están conectados, que a ver, ya, no, Jimena está ahí, pum, perfecto. Ahí está Lorena, están todos, Geraldine, Jessica, Giovanni, Andrea, no, qué lindo trabajo dice Kate, Francis, no, el lindo trabajo es de ustedes, Kate, Jason, Ángela, muy bien. Entonces vamos. Yo quería detenerme en un texto, que fue el primer texto que yo les presenté a ustedes, que es el texto de Sofía, ¿cierto? El texto que habla sobre unas apreciaciones sobre lo que vendría a ser la mediación, la promoción, ¿sí?, de la lectura. Sofía Rojas Ruiz, de la Universidad Autónoma de México, tiene un texto que nos hace un recuento de lo que es la mediación, lo rastrea desde lo que nosotros concebimos como el derecho, porque ¿qué es lo que hace el abogado? Mediar, ¿no? Pero es que el derecho, pues, tiene sus raíces muy profundas. Cuando alguien media, o por la libertad, o por el castigo, o dentro de esas mediaciones que hay dentro de la casa, el padre que media para que la niña no interrumpa el espacio del niño y que el niño no interrumpa el espacio de la niña, porque a veces solo lo recargamos de un solo lado, ¿sí? Entonces ella hace este rastreo que ella hace, que me parece muy valioso, hace un rastreo de la mediación que luego hacia los años 70 empieza a involucrarse con un texto de María Cruz Chacón Blanco. El texto de María Cruz Chacón Blanco dice: conceptos, objetivos y funciones de la animación sociocultural. Este texto de María Cruz Chacón es un texto que habla desde lo pedagógico, cómo la animación también viene a vincularse dentro de estos procesos. Pero me voy a detener en los tres conceptos que precisamente hace hincapié Sofía Rojas Ruiz. Ella concibe la mediación desde un rastreo, desde una lectura de la antropóloga Michelle Petit, dentro de esos rastreos de los mediadores de lectura, que hay muchos mediadores de lectura haciendo sus trabajos, hay quienes se llaman promotores de lectura, hay otros que se llaman animadores de lectura. Entonces se ha creado como una especie de clasificación y se ha creado como una rivalidad. No es que yo soy promotor, porque es que el promotor es el que promueve. No, yo soy animador porque yo animo el libro. No, yo soy mediador porque el mediador es el que hace uso de la animación y el que hace uso de la promoción para poder acercar a alguien con algo. Población con el libro, si es el libro nuestro último objeto. Población con lo oral, si es lo oral que entramos a mediar. Población con lo cultural, el teatro, las artes, etc. Entonces a mí me gusta más el término mediación. No porque sean los otros peyorativos y este se imponga sobre ellos, no, sino porque él recoge. Porque nosotros estamos mediando, como lo decía claramente tras de cámaras Marjorie, laboratorio de creadores, laboratorio de mediadores. El creador media y el mediador crea. Y hay una comunión. Porque si nosotros no nos estamos recreando y nosotros no estamos dispuestos sino que nos cerramos y nos bloqueamos,
la academia a veces hace un poco eso. Cierra, se sientan las palabras, toma una terminología y no sé si este tipo de términos, maravilloso, uno lo bebe, gracias maestros, muchas gracias por esto, pero cuando uno lo pone en dinámica y cuando uno lo pone en función, la cosa entra a ser diferenciada, porque yo entro a una comunidad, y si yo entro a la comunidad, y esto lo digo de forma subjetiva, no es verdad absoluta y no enlato con esto, pero si yo entro a la comunidad, bueno, vamos a entrar a hacer unas lecturas precisas de los sistemas poéticos que construyen la deconstrucción de Derrida y queremos llamar a Deleuze. No quiero ser muy irónico, que no se me vaya la mano con esto, porque es muy importante, pero sí es entonces para un club de lectura de avesados. Es para un lector un poco más avesados. Pero si uno entra en la comunidad, uno entra a esa comunidad a mediarla. Entonces, los tres términos los dejo planos, llanos y dicen así. Mediación, proceso de negociación, transacción espontánea, voluntaria, en la que el mediador crea las condiciones motivacionales y afectivas para que el sujeto mediado sienta el interés, la necesidad y el placer de leer. No solo textos literarios, sino todos los códigos meta y paralingüísticos posibles. Ese es el mediador, como nos lo presenta el texto de Sofía. El animador, donde ella recoge, Sofía recoge, ¿cierto? Recoge lo de María Cruz Chacón. Y dice, usa las estrategias en forma de juego creativo y estimula la interioridad, que se apoya en el silencio y la reflexión individual. Estudia y tiene en cuenta las condiciones del reto. Repito entonces, esfuerzo dirigido a impulsar un cambio cualitativo y práctico de la lectura y escritura en la sociedad. La promoción de la lectura debe entenderse como un trabajo de intervención sociocultural que busca impulsar la reflexión, revalorización y construcción de nuevos sentidos, idearios prácticos, prácticas lectoras, para así generar cambios en las personas, en sus contextos y en sus interacciones. Entonces, aquí están estos tres términos. Los presenta Sofía Rojas Ruiz, de la Universidad Autónoma de México. Yo los llevo a mi interpretación personal, pero se abre el diálogo. ¿Y se abre el diálogo en qué sentido? Los tres se recogen. Pero yo el papel que cumplo como docente para mí es mediador. Mediador entre el estudiante y lo que yo quiero transmitirle. No solo lo que me dice el ministerio en lo que tengo que anclarme, no, sino lo que a mí me parece una especie de ranking. Entonces yo medio entre la comunidad a la que llegue para acercarla al libro si es el último objetivo. ¿Y cómo lo hago? A través de dispositivos. ¿Qué dispositivos? Aquí vimos unos ejemplos, pero claramente lo decían por ahí otros compañeros. El teatro también es un dispositivo fuertísimo. Además, el teatro no es un género literario. El teatro los integra a todos. El teatro tiene poesía, el teatro tiene narrativa, el teatro los reúne a todos. Entonces, ahí está la discusión entonces presentada. Yo presento estos tres términos, los invito a que reflexionemos sobre ellos para ahorita la siguiente parte que se nos viene, achicando el tiempo, claro está, y es esos tres conceptos que se presentan allí, desde mi punto de vista, se recogen, pero nosotros cumplimos una función de mediadores. A no ser de que nosotros pues asumamos los roles que nos dan dentro de las bibliotecas y las bibliotecas nos dicen, es que usted es promotor, bueno, yo voy y promuevo, y lo que hago es que yo doy mi idea, porque a mí sí, el interés del mediador también es crear un lector crítico. El ministerio dice, lo literal, lo inferencial y lo crítico. Esos son los tres niveles de lectura a los cuales tenemos que conducir a nuestra población. Sí, pero cuando los pelados empiezan a ser críticos y hacen una lectura de mundo profunda y una lectura de contexto y lanzan, no, hasta ahí no. ¿Cómo que no? O sea, aquí hay libertad de expresión siempre y cuando yo no ataque el sistema. Y si el sistema no está dentro de mis condiciones o no me proporciona a mí ciertas herramientas. Entonces, bueno.
Eso es lo que presento con ánimo del diálogo, no sin antes reconocer los otros textos, los textos de Michel Petit que habla sobre construcción de lectores, allá haciendo unos diálogos muy entretenidos que los lanzan al azar, y voy a leer el fragmento donde le van a regalar una ínsula a Sancho, y Sancho, pues, hombre, ¿cómo que una isla, una ínsula? ¿Cómo así? ¿Dónde queda eso? Y entonces vamos ahí a ese fragmento. Escojo este fragmento porque ustedes, para la próxima semana, yo no voy a ser el que va a estar aquí, yo voy a dar pues un constructo, un pedacito académico, pero la idea es que ustedes presenten sus procesos, que ustedes puedan hacer lecturas dramáticas desde acá. Muchos dirán, profe, por favor, yo le mando el video, pero no me ponga en vivo porque yo en vivo no soy capaz, eso a mí, la pantalla no me gusta, etcétera. Con todo ese, tienes toda la razón, todo el derecho, no voy a ser incisivo con eso, ni voy a pedir que sea una camisa de fuerza, pero sí que por lo menos miremos cuáles son los modos, puntos de articulación de la caja de resonancia y cómo podemos lograr inflexiones de la voz, o podemos lograr otro tipo de voces que permitan que nuestras lecturas, señor caballero, sean diferentes. Eso lo vamos a trabajar y ustedes escogen un cuento de su autoría, un relato de los que quieran volver a renarrar y demás y lo presentan aquí. Entonces vamos con esto que se llama Fragmento de la razón blindada, Arístides Vargas. No se hable más, no se hable más. ¿Dónde está esa isla? ¿Dónde está esa isla que la voy a gobernar inmediatamente? En el África. ¿Dónde? En el África. Lejana y negra. Si es para engordar, pastos hay más cercanos. Pero hoy hay negros. Pero, señor, nada de pero, Sancho. Eso está muy lejos. Parte presto, Sancho. No quiero. Ay, si no quieres una isla por las buenas, te la doy por las malas. Pero, señor, ¿qué hago yo con una isla? Revisar papeles, tomar café, ser un títere, gobernar. ¿A quién, señor? A los negros. Pero, ¿qué manía tiene el señor con los negros? ¿No se da cuenta de que los negros no los necesitan? Y si necesitasen quien los gobierne, buscarían a uno de ellos. Además, no me gusta jugar baloncesto. El jazz no lo comprendo y no tengo cintura para los ritmos afro. Señor, pero ¿qué manía tiene el caballero con los negros? Ya me veo yo, gordo, ni blanco, ni negro. Digamos que gris y casi calvo, llegando hasta esa hermosa gente llena de curvas perfectas a decirles: hola, muchachos, vengo a gobernarlos. Ensayemos presto, Sancho. Pero si no hay nada que ensayar. ¡Claro que sí! ¡Claro que no, caballero! ¡La puta que parió al bellaco! Pero, señor, imagínense que aquí me da un par de bofetadas. ¿Pero por qué yo, ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Debes justificar tu gordura. Y eso, la gordura es al hombre lo que el hábito al monje. Señor, parte presto, Sancho. No quiero. Mala peste. Desgraciado bergante, te regalo una isla y tú no la quieres. Nunca más te regalo nada. Pero ¿por qué no me busqué un escudero negro cuando estuve entre los árabes? Ahora pasearíamos en camellos por la estepa castellana. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando?
Imagínense que aquí empieza a ponerse negro. ¡Oh, rayos! ¡Me estoy poniendo negro! Debe ser la rabia, señor. Tómese un tecito de menta, que eso es bueno para la pigmentación. O puede hacerse loco como el gobernador de este país. ¿Qué le voy a decir a mi sobrina? Que es un ex blanco, un blanco retirado o un blanco móvil. ¡Shh! Cuidado, señor caballero. Ahí vienen. Ahora sí, señor caballero. Perdón, señor, perdón. ¿Quiere el señor un toque de tambores que anuncie su llegada? ¿Quiere un toque de marimbo? ¿De conuno? ¿Quiere el señor que la cadrona bailen? ¿Un toque de bengoe? ¿Un tiqui, 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 tiqui? ¿Un taca, 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 taca? ¡Ay! Sonidos de negro, lo suponía. ¿Murmura algo, su excelencia? No. ¿Quiere algo el señor? No, no quiero nada. No, no. Bueno, sí. A vuestra orden. ¿Qué tengo que hacer? Administrar los destinos de la isla. ¿Y eso cómo se hace? Yo no sé. Yo tampoco. Y ahora, silencio. Llamemos los ministros. Buena idea, señor. ¡Que vengan los ministros! Señor, ¿y tú quién eres? El ministro de Economía, señor. ¿Cuál es tu problema, colega? El problema es que hay muchas cosas que comprar y poco dinero para hacerlo. Al fabricar más dinero para comprar, se crea un vacío entre el deseo de comprar y lo que verdaderamente se compra. Eso se arregla. ¿Sí? Quemen el dinero. Y que el deseo no tenga precio y que en ese vacío del que me hablas te lanzas tú y tus asesores, incluido Carrasquilla. Puesto que ya no habrá dinero que administrar, no necesitamos administradores de dinero. Bravo, señor. Así lo haré. Pero tenía una pregunta. ¿Y tú quién eres? El ministro de Educación, señor. Eres igual al otro. Es mi primo. ¡Ja! Nepotismo africano. ¿Cuál es tu problema, colega? La verdad. Sí, la verdad. Señor, la verdad es una y todo lo contrario es mentira. ¡Ja! ¿Quién te enseñó eso, Bergante? Un manual. Vaya con el manualillo. Es verdad, señor. Lo leí con mi propio ojo. Ah, pero eso se arregla. ¿Así? Sí. Esconde los dos manuales y que el tiempo los oxide y que no se los impongan a nadie. Que no haya certeza y que con los años podamos percibir el tufo que dejan las verdades oxidadas, los gobiernos oxidados. Y de paso tú también te guardas y así con los años podemos enseñarles a los niños el olor que dejan los ministros enmohecidos. Ay, Dios mío, está doliendo el culo. Ay, de estar sentado nada más. Mira, quería preguntarte, ¿y tú quién eres? El ministro de Bienestar Social, señor. Eres igual al otro. Es mi hermano. Ah, nepotismo africano. ¿Cuál es tu rollo, tío? El pueblo está desmotivado. Dios, qué dolor de cabeza me está viniendo. Están sin gana. Bueno, cuénteles un cuento, invéntese un seminario de promoción de lectura. Lo hemos intentado, pero no duermen. Solo le cae la señal. Ay, entonces, ¿están muertos? ¿Quiénes? Los extranjeros, esos que no saludan porque tienen...
¿Qué está haciendo? No se mueva, señor caballero. ¡Oh! ¡Se acabó! Armado con un pedazo de metal, fatigado, introduciré mi cuerpo en el área enemiga y causaré innumerables bajas morales. Repararé los daños causados a los niños que no querían meterse al mar, a los niños que no querían meterse en el bosque sombrío, a los niños que fueron encerrados por hacer cosas con sus primas tras las puertas, a niños y niñas agraviadas, sí, sí. Señor caballero, nos compromete a todos, por favor, no lo haga. Con este metal fatigado, Sancho, yo daré fin a todo esto. Sí, sí. ¡Ah! El héroe nunca llevó a cabo lo que dijo. Solo en ese preciso momento yo les voy a dejar de leer y arrancamos con el siguiente espacio. Muy bien. 14 minutos nos restan para este siguiente espacio. Lectura dramática, entre comillas, no lo logra uno, con el fin de incentivarlos a ustedes a que exploren su herramienta, su aparato fonador. Este aparato fonador tiene unos modos aire lectura modulada y a una lectura dramática. Eso en paralelo con ¿qué? Con lo que es la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica, si se quiere así, en un paralelo muy forzado, que cabe pues de aclaración. Pero poder leer de forma plana, modulada y luego dramática, haciendo uso de un elemento, de algo, luego de recorrer nuestro aparato fonador. Y por supuesto eso que nos dicen de la literatura, lo literal, lo inferencial y lo crítico, eso entra dentro de las mediaciones nuestras que proponemos para nuestros estudiantes, donde ellos logren llegar de lo denotativo a lo connotativo y luego de esa mezcla puedan leer el contexto, hacer analogías y situarse con una posición crítica en este mundo que nos ha tocado vivir. Este ejemplo es un ejemplo para que ustedes la próxima semana, y invito a los que están enganchados en Facebook, vamos a poder apreciar todos estos mediadores de lectura que están aquí presentes con nosotros en este seminario, haciendo su lectura dramática, dándole con todo, porque para mí es mucho más importante verlos a ustedes y escucharlos, porque eso seguramente es un aliciente para continuar el camino nuestro. En este pequeño espacio que nos queda, nos restan 12 minutos, bajo todos los tránsitos que hemos tenido. Si alguien tiene una pregunta, si se recogió alguna pregunta dentro del público, una sugerencia, he intentado ir recogiendo las apreciaciones de Ana y Juan Eduardo con Material, apreciaciones de otros maestros que preguntan sobre el libro de Cecilia Monte. Cecilia Monte aún no ha publicado, está próxima a publicar. Tiene unos audios porque ella prepara para la voz, ella canta, es cantautora, una cosa bellísima. Bueno, si alguien tiene algo para recoger, algo que decir, algo para comentar, les cuento que se habilitará la plataforma Moodle para que ustedes puedan descargar. Ahorita, después del almuerzo, puedan descargar la próxima semana. El trabajo es toda la semana. Tranquilo. Solo es un taller toda la semana, no una por una. Espero que este viaje por la huella anémica continúe y que estos dispositivos les retroalimenten a ustedes y les permitan generar espacios para la mediación, si es desde la animación para la animación, si es de la promoción para la promoción, pero defendiendo la postura del animador. Si alguien tiene algo para decir, bienvenido. Mario. Sí, maestro. Mario, digamos como unas recomendaciones, bueno, para mí y para los profesores y los presentes, digamos para quienes no hemos hecho lectura dramática nunca antes en una clase o en un taller, digamos como unas pistas básicas o unas recomendaciones básicas para uno atreverse a hacer ese ejercicio de lectura dramática. Bueno, incluso cuando preparaba esto hacía un rastreo.
aquí hay muchos en la ciudad de Pereira y en otros lugares del mundo que están haciendo lecturas dramáticas. Incluso hay un poema sobre Ítaca que lo logran de una forma dramática y no utiliza ningún elemento. El tipo está limpio, solito con su voz frente al micrófono y te desnuda con ese poema de Ítaca. Y me parece que es de Cavafis, no recuerdo muy bien, perdone en la Sí, sí, es de referencia. Cavafis. Es de Cavafis, muy bien. Entonces, ese poema lo logra llevar de una forma maravillosa. Yo se los dejé en la bitácora, ahí están señaladas. Incluso también hay un personaje maravilloso aquí que tuvimos alguna vez nuestras vidas cruzadas y compartimos, Andrés Galeano, que en el café de María Antonia, donde me llama, le preguntan a él, le hacen una entrevista y le dicen, bueno, ¿y cómo se considera o cómo se realiza una lectura dramática? Y él responde y da pues unas apreciaciones muy valiosas. Pero también están los chicos de la tropa teatro en la ciudad de Pereira que han hecho lecturas dramáticas. Y por supuesto, los que han traído y que ya van como por el 11º, me corrigen, 11º encuentro de lecturas dramáticas. Mis queridos amigos de Teatro El Paso, con el cual un pedazo de mi ser está allí. Entonces, hay muchas personas que han hecho lecturas dramáticas. Sugerencias. Leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las veces innumerables que usted considere para conocer el texto. Conocer el texto de antemano, no es que, uy, mañana la lectura dramática, venga, yo leo esto, este cuento, listo, entonces yo me paro allá y leo. No, conocer el texto con anterioridad, calentar la voz antes, relajar. Cuando lanzamos el video yo estaba así, preparando aparato para después no salir así y desgarrarme la voz porque entonces no hice nada, no hice un trabajo. Calentar la voz, preparar el aparato fonador. Ahí hay unos ejercicios directos. Y en el texto, después de la primera lectura literal, la quinta lectura inferencial, saber qué quiere decir, qué intención trae, porque cuando yo voy a lo inferencial, ya sé cómo decirlo. Porque es diferente decir, llamar por teléfono y decir, hola, mis papás se van en 7 minutos. Literalmente está diciendo que los papás se van en 7 minutos, pero es diferente decir, hola, mis papás se van en 7 minutos. Hasta con susurro. Eso al pelado que esté jugando Play. ¿Cómo? No, yo estoy jugando Play. No. Pelado de una inferencialmente. ¿En serio? Sí. Ven para ir a comer helados a la tienda de Doña Margarita. Ah, pero los malpensados somos nosotros, ¿cierto? ¡Ja! Ahí está. Claramente, entonces, yo considero que la lectura me permite señalar la intención, la inferencia, lo que se quiere decir. Y con lo que se quiere decir va. Por ejemplo, en el video que tenemos ahí que nos faltó escuchar, aparece Ana González dando una parte donde ella, la intención es que yo como escuche que a él se le murió el hijo. Ella en la balsa de la medusa lo dice y lo dice como, ¿ya para qué? Yo ya estoy muerta. Mi hijo se murió. Y lo dice con la intención de que uno sienta esa muerte. Y en muchos de los audios ustedes ya lo lograron. Lo que pasa es que ahorita los pongo en evidencia. Y es en la pantalla. A ver, ¿quién? No es obligatorio, pero lancémonos. Un cuento, un pequeño fragmento de una obra de teatro, un poema sentido de verdad, leído varias veces, subrayada la intención. Y luego de subrayar la intención, empezar a leer de forma dramática, modulada. Exagerar un poco la pronunciación de las palabras para poder encontrar un tono, una sonoridad que me permita levantar la voz o apagarla cuando esté el susurro. ¡Silencio, señor! ¡Silencio, señor! Encontrar esas cadencias. Esas son como las tres. Leer, la intención y empezar a trabajarla moduladamente. De igual forma, en el taller hay otras sugerencias. ¿Alguien Gracias, más? Mario. No, a ti, maestro Joa. Víctor, una pregunta pues. Hay una pregunta en Facebook, pues hay muchos elementos que abordar y que conversar de acuerdo al contenido de la reflexión que nos presentó Mario hoy, que es muy interesante, ¿cierto? Digamos que sería muy bacano que todas nos pensemos la diferencia entre esos conceptos, porque digamos, entre mediador, animador y promotor, ¿cierto? Como
en cuál de esas cosas nos estamos ubicando y cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Muy interesante hablar al respecto, pero yo quiero hacer una pregunta de Facebook, Mario, de Ana Patricia Pérez. Pregunta sobre estrategias para un club de lectura de niños que se encuentren en proceso lector preescolar y primero. Como, digamos, más allá de generar discusiones y de conversar nosotros mismos, que podríamos hacerlo en otros espacios, chévere poder solucionar las dudas y hablar respecto a los comentarios de los asistentes, ¿cierto? Bueno, es que es un momento muy complejo en esa edad, ¿cierto? Porque ellos están en una exploración muy libre del mundo. Retenerlos en la lectura de un solo libro se puede dificultar. Entonces se nos dificulta tenerlos concentrados a ellos porque ellos están con ganas de moverse, con ganas de ir, con ganas de estar, con ganas, ¿cierto? Entonces hay cosas que funcionan desde lo sensorial, antes del libro, lo sensorial, y presentar también lo sensorial. ¿Sí? Hay lecturas, hay libros que son para morder, hay libros que son para chupar, hay libros que son para acariciar, lo dice Jime aquí, hay libros que son para palpar, hay libros que son para oler. Sazón bon. Y reafirmarle a él como esa parte que lo anime a, esto es bueno, ¿cierto? Claro que también ahí es donde dice un amigo mío que eso es adoctrinar, porque entonces si el niño huele y le huele maluco, entonces yo le voy a decir que es bueno. Entonces ahí es donde hay que escuchar el ritmo de ellos, para de pronto nosotros no adoctrinar y no imponer nuestra lectura de ese objeto, de esas cosas. Como textos ya que estén dentro, pues el libro álbum siempre ha sido una fórmula mágica, porque ellos reconocen la imagen. Incluso te invitan al libro mágico. Ubicar los nichos dentro del aula de clase, un nicho. Claro, desde la virtualidad es muy difícil. Yo desde la virtualidad no sentaría a un niño de primaria y a un niño de preescolar frente a la pantalla, porque le genera unas dependencias, le genera una irritabilidad de la retina, les genera unas cosas que si bien los vivimos con los de grados superiores, octavo, noveno, décimo y 11, que nosotros lo padecemos con hartos dolores de cabeza, de tanto estar aquí en esta balsa, ¿cierto? En esta balsa negra, en este espejo negro. Entonces lo sugerible para Diana Patricia es poder ubicar rincones, espacios, donde allí haya un espacio, aquí hay otro espacio, aquí. María Montessori puede iluminar un poco más y la escuela nueva puede iluminar un poco más como este tipo de momentos. Recetario, libros, ellos reconocen mucho la imagen. Está de Men Fox, el libro que yo le sugerí, Manuel José, es que no recuerdo yo. Es un libro de una anciana que pierde la memoria y el niño le busca objetos para que la recuerde. Enrique Pablo Manuel José de Men Fox. Bueno, la autora es Men Fox. Ese tipo de libros les sirven mucho a ellos. Guillermo Jorge Manuel José. Exacto, muchas gracias, Víctor. Guillermo Jorge Manuel José de Men Fox. Además está en digital, por si puedes invitarlos a esa vía virtualidad. Pero si no, la relación con objetos, la instalación, los libros álbum, leerlos con él, los libros que se palpan, que se chupan, que se tocan, ¿cierto? Y empezar como a decirle, bueno, aquí vamos a leer. Yo lo digo a título personal porque mi hijo, cuando quiere leer, me coge la manito. Él está en esas edades. Coge la manito y coge el libro y camina a un castillo de cartón que tengo en la habitación de él. Y él entra en ese castillo de cartón y yo sé que es para que se le lea, para que se le comparte. Entonces reconoce espacio, reconoce lugar. Este es para leer. Y él lee chichi, caca, popo, chichi, entonces empieza esa sonoridad también. Es eso. ¿Alguien más? Una manera muy creativa de generar contenidos educativos. Aquí nos dice Brenda Sepúlveda, una manera muy creativa de generar contenidos educativos de lectura y de escritura desde otra perspectiva, no tan plana. Gracias, maestro. Bueno, muchas gracias a ti, Brenda. Estuviste ahí full con nosotros. Mario. Sí. Mario, vos recurriste a una estrategia metodológica que fue una sorpresa pues como para todos, ¿cierto? Digamos, plantearte la creación de un drive y además hacer un ejercicio cotidiano, digamos un ejercicio de tareas cotidianas o de actividades cotidianas para luego plasmarlo en un video. Digamos, todo ese ejercicio tiene una intencionalidad, ¿cierto? Y cada uno sospechamos que hay una intencionalidad. Pero entonces muy chévere si conocemos y vos nos cuentas esa intencionalidad, digamos la intencionalidad con la que vos planteás ese ejercicio. Y el reconocimiento, digamos que el reconocimiento.
el reconocimiento de lo que se está haciendo, porque yo puedo lanzar, ¿cierto? Pues primero había como hablar de la parte virtual. ¿Cómo me la juego yo dentro de la época de la virtualidad para mediar la lectura en tiempos de pandemia? Caramba, esa pregunta y ese seminario que en Gruesa Clays nos lanza un reto a nosotros como mediadores, que también lo tenemos como docentes. Y era, ¿cómo puedo yo utilizar las habilidades de los chicos y convertirlas en competencias? ¿Cuáles son las habilidades de los chicos dentro del transmedia? Jugar. Los pelados ya migran de Facebook porque dicen que Facebook es muy interesante. Es muy interesante. Entonces migran a los juegos. Entonces está el Free Fire. Bueno, yo estoy intentando con mis chicos de octavo y noveno hacer la clase virtual por Free Fire. Entonces me dicen, tranquilo, profe, que tiene 20, 30 vidas. Pero para conocer qué es eso, voy a ver, pero soy muy lento, no he podido agilizar los dígitos. Estoy en ese reto de poder, porque he escuchado eso y quiero reconocer ese espacio para saber qué es. Entonces, esas habilidades que ellos tienen, el jugar, el negociar, el samplear. Hay otra habilidad que se llama el samplear. Toman un pedazo de algo, lo vuelven suyo y construyen un meme. Ese es el término samplear. Samplean. Tienen otra habilidad estos pelados, es el interpretar roles, ¿cierto? Ellos se hacen pasar por alguien en la virtualidad. Simulan otro ser. Negocian. Otra habilidad, negocian. Juzgan, pilas. No argumentan, juzgan. Lanzan juicios de valor. Entonces, todas estas habilidades, yo digo, estas habilidades que están ahí tienen que ir encaminadas a convertirse en competencias que me permitan a mí llegar a ese otro detrás de la pantalla. ¿Cómo me la juego yo ahora desde la promoción a la lectura con estas herramientas? Problemas de todas las plataformas. Subir o descargar un archivo. A veces, les cuento aquí infidencia, el audio de Ana me tocó grabarlo, colocarlo en la plataforma, porque ella lo subió directamente a la plataforma, y grabarlo así con el celular para luego exportarlo del celular de WhatsApp, poderlo subir al Drive para poder que se dejara editar, porque la plataforma no permite ese tipo de descargas. Entonces los audios que estaban en Drive eran mucho más fácil la exportación. Los otros uno se los jugaba. Entonces el Drive, claro, como es tan difícil el acceder o el subir cierta información, pues construyamos un Drive que tiene más facilidad, que arrastra más fácil desde datos, desde Wi-Fi, desde conexiones simples. ¡Fum! Puede arrastrar mucho más fácil y subir la información. Entonces ahí estaba. Esas competencias, ese Drive y el video. El video dura 26 minutos, donde están los productos de todos ustedes. Bueno, no todos los productos, no alcancé y pido disculpas por eso. Pero allí está condensado eso que ustedes hacen, que es valiosísimo. Eso es lo que verdaderamente a mí me genera mayor satisfacción, porque quiere decir que yo lancé un anzuelo, logré atrapar, lancé una red, logré atrapar, y esos peces de 1000 colores me dieron 1000 formas más de ver el mundo. Me proporcionaron otras cosas, textos bellísimos, importantísimos. Entonces había que mostrarlo también desde la virtualidad. La intención, ¿cuál es? Reconocer que las acciones que se hacen desde el encierro y en cada una de las comunidades tiene un valor significativo para compartirle al otro, para que al otro ese mundo que está en la balsa, en ese cuadro, se pueda nutrir de la lucidez, de la capacidad y asombro, para que este mundo no se le desbarranque. Eso es. Esa es la intención. Nutrir competencias. Generar plan B desde la digitalización y las herramientas. Y por supuesto, reconocer lo que se hace. ¿Alguien más quiere hacer preguntas, quiere hacer comentarios, sugerencias, aportes? Quisiera hacer un aporte. ¿Sí? Sí, dale. Estoy de acuerdo con el profe Giovanni, que en el punto que habla sobre sobre lo novedoso de las actividades del profe Jorge, porque bueno, yo pensaba que esta semana iba a ser como leer, que iba a ser como algo muy plano, y fue
una sorpresa encontrarnos con estas actividades. Fue muy bonito lo de las sombras chinescas porque son muy didácticas y son una herramienta muy llamativa para los estudiantes. Lo mismo con este punto de acercarnos a la lectura no solo de los libros, sino de otras representaciones que hay para leer el mundo. Y quisiera cerrar con este aporte frente a... ¿qué iba a decir? Me olvidó. El aporte frente a, de acuerdo a los espacios que se proponen, que no era leer, sino la práctica de la casa. ¿Te recordé algo, no? Sí, era Paloma, pero era... Esperar, me recuerdo. Ahorita, si alguien tiene un aporte, que se me fue la paloma. Hay, Mario, un comentario muy interesante de Marcela Villano respecto al trabajo con niños indígenas que no hablan como nosotros, que tienen otra manera de comunicarse, ¿cierto? Como recomendación, ella nos pide recomendaciones para trabajar con ellos o cómo hacerlo. Claro. Es difícil. Esa chica es toda lambosita. ¿Cómo? Pues esa parte de que nos menciona Marcela Villano, yo quiero leerla, dice: yo trabajo con niños de una comunidad indígena. La mayoría hablan o entienden el Nasa Yué, por lo que hay muchas dificultades con el español. Al ser comunidad indígena, dice que son muy orales y por eso algunos no quieren realizar lecturas de libros. Pero en realidad también hemos intentado fortalecer lo oral, que en realidad les cuesta bastante. Quisiera algunas recomendaciones para trabajar con ellos. Bueno, yo podría invocar la ayuda de Ana, que está en el foro de Facebook, Ana y Juan, que ellos trabajan desde la lectura. Incluso hay un grupo, hay un equipo de trabajo aquí en la ciudad de Pereira que trabaja ese tema de las narrativas orales y que logra un trabajo mucho más concienzudo al respecto. Yo podría sugerir lo que ya te he sugerido y es apelar a los relatos que están allí, apelar a la ritualidad, apelar al por qué, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta hacen un pagamento a la tierra antes de recoger el fruto. Y ese tipo de cosas orales es que ahí está la discusión muy amplia, porque yo decía que, bueno, que han sido los antropólogos y demás los que han colocado eso en el papel y han llevado eso a nuestras lecturas, y entonces Wade Davis nos ha permitido conocer cierto tipo de costumbres, de realizaciones ritualísticas que tienen las comunidades para poder manifestar sus sensaciones, sus emociones, su lectura del contexto y demás. Pero en el libro lo hizo Wade Davis. Ellos son pueblos que tienen otro tipo de grafías, no son analfabetas, no son pueblos analfabetas. Yo apelaría al ritual. Yo apelaría a la ritualización que ellos tienen día a día, para que ellos narren esa oralidad de la ritualización. Eso sería el ritual como tal. Pero apelo sí, y en el foro quizás Juan Juan y Ana nos pueden botar allí mucho más información al respecto. Pero Cindy, Cindy Marcela Villano, ese tema yo apenas lo estoy, si bien lo trabajo desde el relato cuentero, pero apenas estoy abordando eso, entonces no podría ayudarte mucho. Mario, Apelar yo al puedo ritual. decir un Sí, par de por cosas supuesto. ahí. Perfecto. Pues yo creo que en el trabajo con comunidades, incluso con comunidades urbanas, periféricas y con cualquier tipo de comunidad en la que uno sea un otro diferente, en la que uno sea un distinto o un extraño, lo fundamental es hacer un trabajo de campo previo de ingreso a la comunidad, ¿cierto? O sea, de poder reconocer, digamos, como patrones culturales, manifestaciones culturales, algo de la cosmogonía, digamos. Es muy importante saber con quién se trabaja, saber con quién se estudia, saber con quién se aprende, ¿cierto? Digamos, eso es un desafío, ¿cierto? Un desafío de cualquier docente en cualquier parte, ¿cierto? Pero mucho más cuando es con una comunidad que posee una cosmogonía, un pensamiento, unas prácticas rituales, que incluso tiene muchas limitaciones o que no es su naturaleza, que no es su proceso cultural el ejercicio de la escritura, ¿cierto?
Entonces, y el ejercicio de la lectura. Entonces, hay que, o sea, hay que entrar, digamos, con una disposición y con una apertura al aprendizaje y al conocimiento del otro. Es decir, esa lógica del docente que posee el saber único y digamos, el referente se vuelve en trabajo con comunidades étnicas y con comunidades afrodescendientes, ¿cierto? Se vuelve un estorbo, digamos, es un prejuicio que ata mucho la posibilidad del encuentro con el otro y del aprendizaje. Entonces yo creo que ahí hay como mucho para desaprender del ejercicio de la docencia y de la licenciatura oficial cuando uno va a hacer un trabajo con comunidades indígenas o con comunidades afrodescendientes. Se tiene que bajar uno del chip, bajarse del chip del docente, ¿cierto? Porque incluso ya los escenarios de aprendizaje no es el aula de clases, sino otros espacios de la comunidad, otras territorialidades, otros momentos. Bueno, era como para aportar como ese punto. Y Ana González ha pedido la palabra y quiere, digamos, hacer un comentario o una pregunta. Dale, Bueno, Ana. no, bueno, buenas tardes. Esencialmente quería comentar y agradecer porque cuando este seminario empezó y la Cordi me mandó la invitación, pues yo dije, bueno, un seminario más, ¿cierto? Pero pues me gusta mucho el mundo de la literatura y dije, bueno, vamos a ver qué se aprende. Pero la verdad es que ha sido muy enriquecedor porque a veces incluso uno yendo a especializaciones sobre lúdicas, todo se vuelve papel, ¿cierto? Lea, 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 lea. Y esto es tremendamente práctico, entonces no me queda más que decirle al maestro Mario que pasé una semana muy entretenida montando cosas, que me sacó de mucho estrés que tenía ya acumulado por estar aquí en esta pandemia encerrada y que me aportó muchísimo a mi quehacer docente porque uno llega llenito de ideas, ¿cierto? Uno dice que sea ya la hora de volver al aula porque estoy llenita y muy nutrida de ideas, entonces deja mucho más de lo que uno esperaría. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana, muchísimas gracias. De todos he sentido esa compañía muy rica al enviar las evidencias, de ti también una precisión muy, muy particular en el esfuerzo que le ponías a cada una y salieron unos relatos brillantes. Y lograste como esa casa, el recorrido por la casa, también era en estos tiempos de pandemia, cómo utilizo yo mi casa como una especie de laboratorio para poder nutrir desde allí y poder explorar estos rincones. A ti muchas gracias, a todos, muchísimas gracias. Ángela había pedido la palabra, pero nos dijo que ya no, que muchas gracias, está bien. ¿Puedo hacer una preguntita? Claro, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Profe, le quería consultar, bueno, muy interesante todo lo que nos aportó en esta semana, a pesar pues del tiempo. Sí pido excusas porque por cuestiones de trabajo y todo eso, pues tuve que mandar un poquito tarde los talleres y los trabajos, pero bueno, ahí vamos. También quería preguntarle si con respecto a la lectura dramática que usted nos acabó de mostrar y la que nos dejó pues para hacer nosotros, ¿es un tema que nosotros debemos de hacer nosotros mismos o puede ser un tema que ya estuvo de lo que se, pues sí, inventado o podemos copiar? Bueno, pueden coger un fragmento de una obra de teatro. Si ustedes son varios en la biblioteca, tú estás con Carlos Vicente, Camila. Sí, señor, sí. Bueno, además tienen un equipo brillante. Entonces, si ustedes logran adaptar una pieza dramática, además tienen a Cabeza, por favor, y todos ustedes se tienen a sí mismos. Eso sería una cosa potentísima. Ya vi un video el día de ayer que me compartieron. Entonces, en ese espacio mágico, adaptar un fragmento de una pequeña pieza teatral y leerla desde allí, algo pequeño, ¿cierto? Porque tiene que ser un fragmento y que ustedes nos lo puedan compartir. Un cuento que quieran leer. Ustedes tienen toda la libertad. Pueden escoger lo que gusten, escribir lo que deseen. El hecho es que nosotros podamos disfrutar de sus creaciones dentro de 8 días aquí. ¡Qué belleza, hombre! Sí. Bueno, muchas gracias. A ti muchas gracias. Antes de darle la palabra a Frida, que la está pidiendo por el chat, quiero leer el comentario de Juan Eduardo Ángel por Facebook para complementar la respuesta a Marcela Villano. Él recomienda una serie de textos de Canto, Viento y Verdor, Narsecadas de Paula Oshun, todo lo de la colección de territorios narrados. Hay una serie de libros publicados por el Ministerio de Cultura llamado La Biblioteca de los Pueblos Indígenas.
También hay una página llamada Maguaré, ahí hay lectura transmedia para jugar y cantar nanas indígenas. También Chasca de Lucía Lema. Esa es la recomendación de Juan Ángel para Marcela. Una cantidad de material bacanísimo para que explore. Y además, yo voy a decir una cosa muy chiquita al respecto, además de que me sumo al comentario que hacía Giovanni, que lo más importante es la disposición para aprender y para desaprenderse. Yo pensaría que el instrumento más efectivo y más cercano es la naturaleza, ¿cierto? Porque es la madre tierra y es, digamos, una cantidad de elementos con la que las comunidades indígenas tienen mucha cercanía y hacen toda la ritualidad, ¿cierto? Entonces, la montaña como instrumento para promover la lectura, hay unas experiencias de promoción de lectura con la comida, dice Marjorie. Hay unas experiencias muy interesantes en el Chocó, por ejemplo, en la ribera de los ríos o en las playas. Las bibliotecarias de esos lugares tienen unas experiencias de contacto con las comunidades afro y con las comunidades indígenas y con la naturaleza muy bonitas. Yo creo que esa exploración con la naturaleza y con la montaña es una muy buena opción para explorar. Y le damos la palabra a Frida. Gracias. Era para cerrar el aporte anterior que me ha quedado en el aire, la última conclusión. Era respecto a lo que decían los profes de nuestro papel, digamos, docente. En esta semana hubo la oportunidad de destacar el papel del que está aprendiendo, porque el profe estaba muy atento a los trabajos, a lo que le enviábamos, y era como reconocer a ese otro. Digamos, uno pide unas tareas, unos trabajos, pero él lo que hizo fue resaltarlos, nos comentaba los trabajos y eso fue muy valioso. Quería como hablar eso para, digamos, agradecerle, y se tomó el trabajo de hacer un producto de eso, y eso es muy bonito, muy valioso. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti, Frida. Muchísimas gracias. Yo les cuento una inquietud que tuve esta semana, digamos, a partir de, bueno, yo creo que esa inquietud la he tenido, digamos, en el transcurso del trabajo con Clays, pero que esta semana se me reactualizó, ¿cierto? Y es alrededor del tema de cómo nos podemos nombrar los que estamos en este seminario y como estudiantes, y nombrar a los profesores como profesores, ¿cierto? Que creo que no es solamente un asunto denominación que en estos días yo he tenido esa pregunta muy alrededor de varias cosas que estoy trabajando en este momento, pero creo que es clave porque aunque es muy común decir profe y decir maestro, yo creo que en este escenario virtual y en el escenario de Clays, la cosa se reconfigura y muy bueno si los aquí presentes me ayudan a pensar eso, porque creo que es una pregunta muy interesante de pensar cómo nos denominamos nosotros. Incluso yo estaba pensando en el tema y hago pública, digamos, como esta reflexión alrededor de las personas que no están entregando los trabajos, ¿cierto? Si se comporta uno como el profesor en la universidad o como el profesor en la institución educativa, o cómo se comporta uno frente a eso, digamos, en el marco de un seminario que se plantea con unos parámetros diferentes. Entonces, me empezaron a llenar un poco de preguntas así y, digamos, que la institución educativa le tiene una respuesta inmediata, ¿cierto? Y tiene una decisión, pero que en este caso esa decisión y esa respuesta se ve atravesada por eso, y tenemos que pensarlo de otra manera distinta. Porque yo creo que acá, pues los profesores siguen siendo profesores, pero digamos, en el lugar, no es propiamente como el lugar del estudiante, y el profesor no ocupa propiamente como el lugar del profesor. Es otra cosa distinta, y yo creo que ahí hay una magia que tenemos nosotros, por lo menos los que estamos con Clays, y si ustedes nos quieren ayudar también a pensar este tema, me parecería muy chévere, porque esto nos va a ayudar también a definir y a construir una identidad también como una propuesta educativa, como una propuesta para aprender y para enseñar, ¿cierto? Bueno, era como eso. No sé, Mario, si quería decir algo, le vi como el rostro muy animado ahí, tenía como algo para decir. Yo quiero decir algo. Sí. Yo quiero plantear con relación a las personas que a veces no hacemos las tareas, porque yo me incluyo, yo le dije a Jorge Mario, le confieso que yo no he podido entrar en la dinámica. Yo le dije, cuando yo lo llamé, porque tenía mucha incertidumbre a la hora de realizar el ejercicio de la balsa de la medusa.
Entonces yo estoy trabajando el cuerpo con partitura, este es un ejercicio preexpresivo que realiza uno en el teatro para uno llegar, digamos, a los personajes, si uno, digamos, que eso tuviera un destino. Entonces yo me vi como en la obligación de llamarlo. Eso con relación, digamos, a lo de las tareas. La creatividad, por eso hablaba al principio, de esta otra incertidumbre que nos genera frente a la parte de los mediadores y a los docentes. A los docentes mediadores, a los que no hacemos nada sino leer teatro y hacer teatro, ¿cierto? Que yo les decía que me parecía más un laboratorio que indaga sobre la incertidumbre que desarrolla la creatividad o la creación, que tenía más esa parte. Yo creo que en ese sentido el sistema se ha encargado de que no hagamos creaciones propias. Me parece muy valioso lo que dice Jorge Mario con relación a la parte del reconocimiento de las personas que lo estamos haciendo y también de las que no, ¿cierto? Entonces yo cierro planteando esa misma incertidumbre con relación a lo que lleva, digamos, la lectura de un solo texto. O, por ejemplo, a partir de una sola palabra, ¿qué le puede generar a uno esa sola cosa cuando uno tiene el espíritu avivado para la parte creativa? Hay personas que definitivamente la estructura sistémica no les da para estar, digamos, en la parte de la exploración, quién sabe, ¿cierto? Bueno, yo cierro como con esto, la parte del nombramiento, de la parte como nos debamos llamar, o como nos debamos mencionar, yo creo que dejemos así. Me parece muy chévere el espacio que abren ustedes con relación a todo lo que, digamos, podemos conversar. Y nos vemos el próximo sábado. Marjorie, linda, carajo. Bueno, no, yo no sumaría allí, yo sí, lo que sumaría es los recomendados que se dejaron, los textos que están allí y los talleres mismos. Hay cosas que nos convocan. Yo recordaba un profesor que me decía, para mí, un profesor ya, mi pez, se le conoce de cariño, y él decía, para mí lo que más me dejó marcado fue un profesor de ciencias que una vez me dijo, hoy en la noche, ustedes van a irse al prado más cercano, van a capturar un cucuyo, una luciérnaga, y me la traen mañana para la clase. Y a mí se me quedó eso marcado toda la vida. Entonces yo digo, frente al llamado que hace Giovanni, el maestro Giovanni, es, hay cosas que convocan, y hay cosas que quizás no nos convocan. Hay a favor y en contra muchas posturas frente a unos pasos que se dan porque no se puede, porque el tiempo no da, otros pasos que no se dan porque quizás hay un acartonamiento académico que está detrás muy marcado y entonces ese ingresar es difícil. Entonces hay momentos y cosas que nos convocan. Y cierro con esto. La formación de cada individuo en su campo profesional depende de su propio criterio, está bajo su propia dictadura y el tiempo mismo le va a dar el camino. Esa sería la suma. No sé si alguien tenga algo más, por ahí había alguien que quería hablar, no sé, el agradecimiento es para ustedes, yo estoy feliz. Invitarlos a ver ese video hasta el final, para que se diviertan allí. ¿Algo más para sumar? ¿Alguna pregunta para la próxima clase? Bueno, un día muy bonito, muy bueno, muchas enseñanzas y muchos aprendizajes, Mario. Muchas gracias. No sé, Víctor. No, muchas gracias a las personas que han estado en todas las sesiones por Zoom y a la gente en Facebook Live. Por ahí hay una invitación que nos hace... ¿cómo se llama la muchacha? Diana Patricia dice que tiene un club de lectura familiar con niños de grado primero, que si podríamos acompañarlos o podría acompañarlos Jorge Mario, supongo que la invitación es para él, como invitados en algún momento, y pues la respuesta es que sí, ya Jorge Mario también le respondió, cierto, podemos ponernos en contacto y ver la posibilidad de acompañarlos con algún ejercicio. Sí, Jorge. Y también sumar a Jorge Eduardo y Ana. Jorge está aquí diciendo, hombre, yo quiero hablar. Hombre, Jorge, y Anita, te tenemos que tener en estos espacios. Además Juan Eduardo.
Es que yo le digo Jorge porque ¿cómo es que él me llama? Bueno, él me llama de otra forma. Tenemos el mismo té que nos embolata, entonces. A ellos, a Materile también, muchas gracias que estuvo ahí acompañándonos y tiene muchas cosas y los invitamos para ir donde Diana Patricia. Hey, Materile, pilas, vea. Venga para este combo que está por aquí y nos vamos donde Diana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias acá, Víctor. A la gente que estuvo en Facebook conectada hoy. Todos los sábados a las 10 de la mañana vamos a estar transmitiendo nuestro seminario por Facebook Live también. Ayúdenos a compartir, a que sigamos creciendo. Nosotros somos la Corporación CLEI, Centro Latinoamericano de Educación e Investigación, CER, y este es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación. Chao a la gente en Facebook. Muchas gracias por participar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.